Qué bendición, qué alegría este tiempo que el Señor nos da para reflexionar en la palabra. Amén. Para meditar en la palabra. Pero sobre todo para dejar que el Señor nos diga algunas cosas que Él quiera decirnos a través de la palabra. Amén. En este tiempo, esta primera plenaria, que es para dar inicio a esta convención de Oslo, ¿sí? Vamos a hablar de algo muy especial y es viviendo el gran mandamiento para cumplir la gran comisión, ¿sí? Viviendo el gran mandamiento para cumplir ¿qué? La gran comisión. Así que usted que está hoy aquí, está ahí sentadito en una mesa, tome apuntes, tome notas, y los que están a través de las redes también allá cojan su cuadernito, vaya tomando notas. La palabra que vamos a predicar es la misma palabra del Señor, ¿sí? Es la palabra de Dios que todos tenemos allí en nuestras manos y la que todos los días leemos. Pero a través de esa palabra el Señor seguramente hoy quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Viviendo el gran mandamiento, ¿para qué? Para cumplir la gran comisión. ¿Qué es el gran mandamiento? ¿Qué es el gran mandamiento? ¿Qué es lo que realmente la palabra del Señor dice acerca de esto que es el gran mandamiento? ¿Cuál es el interés que había en las personas que le preguntaron a Jesús acerca de los mandamientos? ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Bueno, lo que dice la palabra en Mateo, ¿sí? Mateo, es entonces los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿sí? Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, ¿y qué? Y gran mandamiento. Pero el Señor no solamente le respondió eso. Le dice, y el segundo es semejante. ¿Qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, oiga bien, depende toda la ley. ¿Y qué más? Y los profetas. Amén. Entonces, mire lo que ocurre ahí en este pasaje. 1. Le preguntan al Señor por ¿cuál es el gran mandamiento? 1. Y el Señor le responde ¿con qué? 2. ¿Qué le preguntaron a él? ¿Cuál es el qué? El gran mandamiento. Y el Señor le responde ¿con qué? Con 2. El Señor no se quedaba corto en sus respuestas. Y quería que sus respuestas fueran demasiado claras, ¿sí? Que la gente tuviera una comprensión completa de lo que Él quería
que sus discípulos y la gente que escuchaba supiera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es impactante de esto? Uno, amar a Dios, ¿sí? ¿Qué es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Con qué? ¿Ah? Con todo tu corazón. ¿Con qué más? Toda tu alma. ¿Y con qué más? Con toda tu mente. Con nuestro ser íntegro. Amén. ¿Cuántos aquí aman a Dios? No, pero de verdad. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Usted sabe lo que está diciendo? El amar a Dios implica sacrificio. Amén. Pero bueno, todos amamos al Señor. Y usted le pregunta a personas afuera también, ¿y usted ama al Señor? Claro, yo amo al Señor. Usted le pregunta a los cristianos, ¿usted ama al Señor? Sí, yo amo al Señor. Y entonces, ese mandamiento es como el mandamiento que todos decimos, sí, yo amo a Dios. El problema es si le obedecemos o no le obedecemos. Pero no me voy a centrar en ese. Me voy a centrar en el segundo. Porque el segundo es el que conecta con el tema de lo que yo voy a compartir. Y entonces, el segundo es ¿qué? Semejante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Parecido. No es igual. Es parecido. Casi igual. Entonces, y el segundo es semejante. ¿Sí? Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? ¿Y quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Ah? Es el otro, es el que está en la calle, es el borracho, es el, ¿sí? Es mi esposa, es mi hijo, ¿eh? Aún el que es mi enemigo, es mi prójimo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo me amo a mí mismo? O sea, no me vaya a responder porque usted de pronto es de las personas que usted se cuida mucho, usted se arregla su cabello, hace una cantidad de cosas, se organiza sus cejas, se pone sus pestañotas, se cambia su ropa, se baña todos los días. ¿Por qué usted hace eso? Porque se ama. Usted se alimenta, usted descansa, usted duerme. ¿Sí? ¿Por qué usted hace eso? Porque usted se ama. ¿Sí? Pero el problema está en si yo puedo con esa misma fuerza que me alimento, que descanso, que me amo, que me hago las pestañotas, que me arreglo el cabello y con ese cuidado. Mi esposa está por ahí, mi esposa llegó y yo cuando llegué ni la reconocí. Esa mujer con ese cabello liso. Y ahí yo dije, me la cambiaron, pero es que está muy bonita. Y resulta que se fue y se hizo todo eso. ¿Por qué? Porque se ama a sí misma. ¿Sí? Y entonces, ¿nosotros tenemos la misma fuerza para amar al otro? Esa es la pregunta. Pero yo no quiero que usted me responda desde allá porque hay unas preguntas que usted sí va a responder hoy aquí. ¿Sí? Porque esta plenaria es una plenaria que va mezclada, yo le decía a alguien que va mezclada entre prédica y taller.
¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos muy claro que esas palabras que hemos leído, que hemos predicado, que hemos dicho, que hemos compartido durante mucho tiempo, porque yo sé que la mayoría de los pastores hablamos de el gran mandamiento y predicamos del gran mandamiento. ¿Y cuántas veces hemos predicado sobre el gran mandamiento? ¿Sí? Pero no es eso realmente lo importante, sino que podamos hacer una reflexión profunda a ver si eso que predicamos lo transformamos en una verdad, en una realidad en nuestro día a día. Ese es el punto con el cual quiero enganchar entonces mi mensaje de hoy, ¿sí? Entonces, el amar a Dios, que es muy importante, tiene relación con por qué cumplimos nosotros la gran comisión. Pues porque amamos a nuestro prójimo y no queremos que nuestro hermano, que nuestro amigo, que nuestro familiar, que nuestro vecino, que no queremos que esa persona se pierda. ¿Sí? Usted tiene un vecino que seguramente no es el mejor vecino. ¿Usted quiere que ese vecino se pierda? ¿O usted qué hace por ese vecino? Usted ora, Señor, que se vaya rápido de aquí. No, no podemos orar así. Señor, dame la oportunidad de hablarle para que él se convierta. Ayúdame a amarlo como a mí mismo. Hazlo. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer? Amarlo como a mí mismo. ¿Sí? ¿Eso es fácil? Eso es difícil. Eso no es una tarea fácil. Y lo sabemos. ¿Sí? Pero tenemos que convertirlo en algo práctico en nuestra vida. Entonces, viviendo el gran mandamiento para cumplir la gran comisión, pone la vida del discípulo, del líder, del pastor, porque los pastores tenemos que seguir compartiendo la palabra y tenemos que ganar también. Y los líderes tienen que ganar y cada uno tiene que empezar a ganar, porque la iglesia del Señor debe crecer. Amén. No son solo los líderes los que ganan, los pastores también ganamos. Tenemos que ganar. Amén. Tenemos que llevar el mensaje. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos muy claro que el cumplir la gran comisión es la tarea de todos. Pero para cumplirla hay que amar al prójimo. Amén. Están con nosotros nuestros misioneros que se encuentran en Guinea. ¿Ustedes sabían que tenemos misioneros en Guinea? Y ellos están aquí con nosotros. Seguramente ellos nos dirán, porque sacrificar lo que yo vivo, como, comparto acá, para poder ir a un lugar totalmente diferente, en una cultura diferente, eso solo se hace porque uno ama ¿a quién? Al prójimo. Pero eso es el cumplimiento de la gran comisión. Amén. Entonces, la gran comisión, tanto hablamos de la gran comisión, ¿sí? ¿Qué es la gran comisión? Y lo que dice Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al versículo 20, nos tiene que llevar a examinar algunos pasos fundamentales. Dice la palabra allí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos
dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto o esas palabras que el Señor le da a sus discípulos en ese momento, cuando el Señor ya había ¿qué? Resucitado. ¿Sí? Resucitado, ya había resucitado. Entonces Él viene a ellos y los comisiona, pero viene a ellos para decirles, para mostrarles todo el poder que Él tiene, ¿sí? Y no solamente en la tierra, sino también ¿dónde? En el cielo. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ese Jesús que viene a los discípulos para entregarles esta gran comisión que tiene que tocar al mundo entero, ese no era el Jesús que estaba ahí quebrantado con nuestros pecados, doblegado en la cruz del Calvario, que estaba ahí burlado con esa corona de espinas, desnudo en la cruz. Ese Jesús que resucita y que se levanta para comisionar a sus discípulos es ese Jesús que tiene toda la investidura para dar la orden que la iglesia del Señor tiene que cumplir en Colombia y en todo el mundo. Ese es el Señor. Pero es algo muy especial lo que nosotros tenemos que mirar de esto. Y es que Él dice que toda potestad, no hay nada que se le escape, ni en el cielo ni en la tierra. Y entonces les dice, por tanto, yo los mando, vayan, ¿y qué más? Y hagan. Y eso es importante. Precisamente esa es la palabra clave y por eso es el lema de esta convención. ¿Sí? La iglesia tiene que entender que debe movilizarse y debe hacer la obra que Cristo le mandó. Amén. La iglesia tiene que movilizarse. La iglesia no puede seguir estancada. La iglesia no puede seguir estática. La iglesia no puede seguir ahí dando vueltas en el templo. La iglesia está direccionada por el Señor para que vaya hacia afuera. Amén. Está direccionada por el Señor para que vaya, para que se mueva, para que haga. La iglesia del Señor, oiga bien, tiene que tener movilidad y la movilidad da crecimiento. Tenemos hoy las iglesias muchas veces estancadas. Y usted, créame que voy a hablar de esta manera porque he recorrido el país. Porque he sido pastor. Porque he vivido
La iglesia. Pero cuando la iglesia comienza a estancarse y tiene 20, 30 años en un lugar y solo tiene 25 personas o 30 personas, ¿esa es la labor de la iglesia? Cuando han pasado 102 años, ¿solamente debemos tener 332 sedes en Colombia? Nosotros somos responsables y tenemos que desafiar a la iglesia y a movilizarse y a hacer la labor que Cristo nos ha puesto y que nos ha mandado a hacer. ¿Y sabe qué? No es cuestión de que la gente sea dura, es cuestión de obediencia. Amén. Amén. ¿Es cuestión de qué? De obediencia, hermanos. ¿Sí? Es cuestión de obediencia. A nosotros nos toca que obedecer. Pero a veces nosotros no obedecemos. Nosotros podemos amar a Dios. Pero lo difícil, ¿qué es lo difícil? Obedecer. Podemos amar al prójimo. Pero lo difícil muchas veces, ¿qué es? Obedecer. Y llevar el mensaje poderoso de transformación, formando nuevos discípulos. Ese mensaje es el que muchas veces la iglesia ha olvidado. Y es el mensaje que queremos recuperar a través de nuestro proyecto y nuestra visión de que la iglesia se convierta en hacedora de discípulos. El Señor le dice ahí a sus discípulos lo que ellos tienen que hacer. Entonces, quiero decirle algo bien importante. La gran comisión, ¿sí?, es uno de los mandatos que Jesús dio enfáticamente a sus discípulos. Y este mandato podemos encontrar el gran desafío de hacer discípulos en todas las naciones. Para poder hacer esto es necesario entonces movilizarse. ¿Para qué? Para encontrar a aquellos que no conocen a Cristo y enseñarles acerca de Él. Amén. Entonces, hay algo muy importante. La iglesia debe comprender con claridad el mandato de la gran comisión. ¿Sí? Primero, id. ¿Qué más? Haced. Pero eso es una sola orden. ¿Oyó? Id y haced. ¿Sí? Eso es una orden conjunta. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tienen que ir los discípulos del Señor? A todas las naciones. Pero ¿dónde debo yo comenzar a hacer discípulos? Pastores, ¿dónde debo comenzar a hacer discípulos? Pastores, ¿dónde debo comenzar a hacer discípulos? Ajá, en la iglesia local. Levante la mano todos los pastores. ¿Sí? Wow, qué bendición, qué bonito. Tantos pastores, qué alegría me da. Pastores, nuestra tarea es hacer discípulos. Amén. Pastor, su tarea es hacer discípulos. Pastor, su compromiso de todos los días, ¿sabe cuál es? Hacer discípulos. Hay muchas cosas que nos van enredando, el trabajo y todo eso en nuestra tarea pastoral. Pero nuestra tarea primordial, pastores, amados, es hacer discípulos ahí en la iglesia local. Esos líderes que están en mi iglesia, ¿sí?, son fundamentales. Tengo que vertirles, ¿sí?, todo aquello que el Señor me dio en mi llamado. Y ellos tienen que ser discípulos que caminan detrás del pastor, haciendo la obra de también formar a otros que vienen detrás de ellos. Eso es la tarea. Amén. Lo que has oído de mí, dijo Pablo,
ante muchos testigos, según de Timoteo 2, esto encarga a hombres ¿qué? A hombres fieles, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a lo que has oído de mí. Cuando yo como pastor me apropio de lo que la palabra dice, ¿sí? Me pongo esa chaqueta de Pablo, ¿sí? Y me apropio de lo que él en la palabra le dice a Timoteo, y yo lo aplico a mis discípulos, a la gente que está en mi iglesia. Estoy seguro de que eso produce resultados. Mi tarea primordial como pastor, hacer discípulos. ¿Cómo va a crecer la iglesia local? ¿Cómo va a crecer la iglesia local? Haciendo discípulos. Amén. ¿Cómo crece la iglesia nacional? ¿Cómo crece la iglesia regional? Haciendo discípulos. Voy a decir una cosa que es bien interesante. Es que el Señor ni siquiera nos mandó a nosotros a hacer iglesia, nos mandó a hacer discípulos. La iglesia se forma de los discípulos que hacemos. Amén. O sea, el Señor a mí lo que me manda no es a hacer iglesia. Entonces yo vivo a veces preocupado. Iglesia, 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 iglesia. Pero para poder hacer iglesia tengo que hacer discípulos, porque los discípulos forman la iglesia. ¿De qué se conforma la iglesia? Ah, ¿sí ve? Entonces muchas veces nosotros pensamos, es que la iglesia se conforma de creyentes. ¿Sí? La iglesia se debe conformar, debe ser formada por discípulos bien entrenados. Amén. Que puedan ir y hacer discípulos también ¿a quién? A otros. Pero hay algo bien interesante. Mire que lo que dice ahí es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esos discípulos ¿qué hay que hacer con ellos? Bautizarlos. Eso es parte de nuestra doctrina cristiana. ¿Sí? Y resulta que a veces pasa un año y no bautizamos ni a uno solo. ¿Sí o no? Y en ese momento entonces, ¿qué hacemos? Señor, yo estoy haciendo discípulos, no estoy haciendo discípulos, no estoy bautizando. Y entonces, ¿cómo crece la iglesia? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese pedacito? ¿Ah? Nosotros debemos hacer compromisos muy serios porque el Señor nos entregó un llamado como pastores. Pero además de tener ese llamado como pastores, tenemos un mandato. Y escuche bien, el llamado se cumple bajo la dirección del Espíritu Santo y el mandato se obedece. Amén. Entonces, la iglesia como tal tiene que ser una iglesia que crece. No podemos cada año o cada mes o cada trimestre o cada semana seguir siendo los mismos. Hay que hacer un trabajo, hay que movernos, hay que ir y hay que hacer. Ir y hacer. Eso implica que no estamos quietos, que no estamos perdiendo el tiempo, que estamos cumpliendo el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Amén. ¿Quién vive? Pero hay otro punto ahí y es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, tenemos una tarea. Y es la tarea de enseñar. Amén. Enseñar. ¿Es parte de qué? De la gran comisión. O sea, porque a veces la gente piensa que la gran comisión es evangelizar, que la gran comisión es solamente discipular. Pero la gran comisión, oiga bien, la gran comisión también es bautizar. ¿Estamos bien así? ¿Estamos seguros que está ahí?
La gran comisión también es bautizar. La gran comisión es bautizar. Usted cuando llegue a su casa y haga una revisión en la iglesia y usted diga, en este año ¿cuántos he bautizado? ¿Sí? Entonces, si ha bautizado 10, diga, estoy cumpliendo la gran comisión, ahí la voy haciendo. ¿Sí? Pero si no he bautizado a ninguno, diga, no estoy cumpliendo la gran comisión, estoy desobedeciendo el mandato del Señor. ¿Es así o no es así? Yo sé que esto es difícil, porque es que somos pastores, ¿sí? Pero lo otro, entonces ese enseñar tiene que ver con la parte de edificación, porque la iglesia tiene que servir para edificación. Amén. Y es fundamental que la iglesia edifique, que la iglesia enseñe, que la iglesia haga una cantidad de cosas. Y la gente va a la iglesia y en la iglesia debe aprender. O sea que la gente cuando algún momento tenga que salir para plantar otra iglesia, porque la idea es que los discípulos en la iglesia no se engorden, que no se engorden ahí en el templo. Yo digo que no se engorden en cuestión de que nosotros a veces podemos pasar 10 años, 20 años y somos lo mismo y estamos en lo mismo. No, esos discípulos hay que sacarlos a que hagan un proyecto de plantación en otro lado. Eso no nos gustó. A dos les gustó, pero con esos dos le vamos a hacer. ¿Sí? O sea, hay que formar discípulos no para mantenerlos allí amarrados en mi iglesia local o en mi sede local. Yo tengo que formar discípulos para que ellos vayan y hagan, para que ellos planten otra iglesia. Ay, qué gloria a Dios por esa mujer que dijo esto allá. ¿Sí? Qué bendición, hermanos. Yo sé que eso es lo más pesado, porque a veces nosotros como pastores queremos que el mejor discípulo que tengamos lo queremos tener ahí. Resulta que el mejor discípulo que nosotros tenemos es el que debe ser enviado a otro lado. Amén. Es el que debe ser enviado a otro lado. Y debe empezar un proyecto. ¿Sí? Y es algo que no es tan fácil de manejar. ¿Sí? Porque normalmente uno dice, no, es que es mi discípulo y yo lo quiero tener aquí y él es el que me ayuda y si lo mando y si lo suelto, entonces ¿qué voy a hacer? La palabra le dice qué es lo que tiene que hacer. Forme a otro y conviértalo en fuerte y vuelva y sáquelo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los discípulos comienzan a engordar ahí y son su mejor discípulo y usted no lo suelta, no lo envía, no lo comisiona para que vaya y empiece un nuevo proyecto de plantación, en cualquier momento ese discípulo le divide la iglesia, se va, arma su grupo y se vuelve pastor, apóstol, evangelista, maestro y no sé qué cosa, y la iglesia allá al otro lado le empieza a crecer. Aprovéchelo, ese es su discípulo. Hagámoslo completo, hagámoslo bien. Soltemos a los discípulos y soltémoslos en bendición. Amén. Estamos para eso. A eso nos llamó el Señor. ¿Sí? Pero lo más interesante es que dice algo más ahí en la Gran Comisión. Dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros. Usted no está solo. Pastor, es que yo estoy por acá y yo me siento solo. Ay, Dios mío, Señor, ¿quién me visita? Usted no está solo. Usted está cumpliendo la Gran Comisión y la persona que lo envió a hacerla le dice que Él está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted tiene que aprender a verlo ahí. Usted tiene que aprender a caminar con Él. Usted tiene que aprender en la iglesia a sentir la presencia del Señor. Tiene que aprender a hacerlo. No se sienta solo. El Señor no lo dejó ahí tirado ni abandonado. No,
Usted está ahí porque Dios lo puso y el Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo si usted está cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Nosotros tenemos que creer en el que nos mandó. El que me llamó a mí es el Señor. Yo tengo mi llamado porque el Señor me llamó. Y si el Señor me envía a un lugar, yo ahí estaré porque Él está conmigo. Y las cosas se pueden poner pesadas ahí y Él está conmigo. Y si yo tengo que llorar en ese lugar, Él está llorando conmigo ahí. Amén. Y si la cosa empieza a crecer, Él está ahí en ese proceso de crecimiento. Y si mi iglesia comienza a revitalizarse, Él está en revitalización. Y Él va ahí como poderoso gigante, avanzando, corriendo, dándole, haciéndole hacia adelante, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El pastor nunca está solo, ¿sí? Yo he oído a personas que dicen, ay, es que los más solos del mundo son los pastores. Mentiras, ¿sí? Eso es una mentira del enemigo. El pastor siempre está con Cristo. Amén. Está con Cristo. Sonría que Cristo le ama. Muy bien. Segundo lugar, la iglesia hoy y su compromiso con el cumplimiento de la Gran Comisión. Cuatro preguntas. Escríbalas, porque yo sé que usted ha hecho raciocinio de esto. La primera, el mandato de la Gran Comisión. El mandato de la Gran Comisión ¿era solamente para los discípulos de Jesús o es también para nosotros hoy? No me vaya a responder, por favor. Estas preguntas son preguntas de reflexión. El mandato, oiga bien, de la Gran Comisión era exclusivo solamente para los discípulos de Jesús en ese tiempo, ¿o es también para la iglesia hoy? Escriba la pregunta tranquilo, tómese su tiempo, que de aquí a la 1 de la mañana ya estamos respondiendo todo el cuestionario. ¿Sí? Solo hágale una reflexión a esa pregunta. Eso era para ese tiempo. Usted ha escuchado a gente decir, es que eso era para ese tiempo. Eso no me corresponde a mí. No, es que eso lo dijo el Señor fue a sus discípulos. ¿Se ha oído eso? ¿Ha escuchado a cristianos en este tiempo diciendo, no, es que eso era para los discípulos? Eso de la Gran Comisión ya no tiene que ver conmigo. Le voy a dejar ahí eso, pero le voy a mandar la segunda pregunta porque esta es incendiaria. Mandémosela. Si era solo para ellos, ¿cuál es nuestra misión como iglesia hoy? ¿Cuál es nuestra razón de ser entonces? Si el mandato solamente era para ellos, entonces, ¿cuál es nuestra misión aquí en esta tierra? ¿Qué hacemos en esta tierra? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué la iglesia está aquí, en esta tierra, si el mandato era solamente para ellos? Y yo sé que usted ya la cabeza le está calentando ahí y está que me responde toda esa vaina. ¿Sí? Porque entonces la iglesia no tendría razón de ser para estar en esta tierra. Si eso era solamente para los discípulos.
¿qué hace la iglesia si no es cumplir la gran comisión? ¿A qué se tiene que dedicar la iglesia si no es a cumplir la gran comisión? Si la gran comisión no fuera nuestro mandato, ¿a qué se dedicaría la iglesia? Entonces, la iglesia podría ser un club, ¿sí? Podría ser cualquier tipo de organización. Pero usted ya sabe, la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Amén. Sigue siendo el cuerpo de Cristo en el siglo XXI. Amén. O sea, la orden de Dios no ha cambiado. Mejor dicho, le voy a mandar la tercera pregunta. Si es para nosotros hoy, como iglesia, entonces, ¿qué nos hace falta para cumplirlo? Como usted está escribiendo las preguntas, usted las va a llevar y yo esta noche no duerma. Eso no es problema mío. Eso es problema suyo si no duerme. ¿Sí? Pertúrbese con la palabra hoy. Pero escriba esas preguntas y empiece a reflexionar en él. Si es para nosotros hoy como iglesia, entonces, ¿qué nos hace falta para cumplirla? Para cumplirlo. O sea, para cumplir ese mandato. Si es para la iglesia el mandato, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está haciendo falta a nosotros para ponernos a cumplir el mandato? Si un mandato es para obedecerlo, ¿sí? ¿Por qué no lo obedecemos? Y párela ahí, porque le va a mandar la otra. Me dirá, uy, pastor, deje de ser así, no ataque tan fuerte. Le voy a mandar la otra, la cuarta pregunta de una vez, específico. Si es un mandato para mí, ¿cuándo voy a comenzar a obedecerlo? Si es un mandato para mí, yo soy llamado, soy pastor, soy líder, soy cristiano. Si el mandato es para mí, ¿cuándo voy a comenzar a obedecer? Tiene que haber un tiempo en el cual yo comience a obedecer. Amén. Amén. Esas preguntas, guárdelas en su corazón. ¿Sí? Guárdelas ahí. Y no se vaya a poner a leerlas esta noche y a buscarle la filosofía y la teología y a todas las guías y las tías a todo eso. ¿Sí? No. Duerma tranquilo. Pero cuando llegue a su casa después de esta convención, comience a reflexionar sobre la labor que usted como pastor ha sido llamado a hacer y a examinar su llamamiento por parte del Señor a cumplir la gran comisión y a obedecerlo. Amén. Tercero, salimos de esas preguntas porque ahí de pronto entramos en situación. Entonces, nos vamos con el punto siguiente. La iglesia hoy, ¿sí? La iglesia hoy requiere cumplir el gran mandamiento para poder cumplir la gran comisión. ¿Sabe, mi querido hermano, hermana, pastor, pastora? Porque la iglesia muchas veces se ha quedado pegada
estancada, adormecida, quieta, como en proceso de refrigeración. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha perdido el amor. Y el gran mandamiento es el amor. La iglesia tiene que recuperar el amor. Tenemos que volver a amarnos los unos a los otros. Pastor, reúnase con el pastor fulano de tal y oren con él. Es que yo no la voy con él. No es que yo con el pastor a metros. Y en la iglesia pasa lo mismo. ¿Qué? Hermanos, oremos y esto y lo otro. No, es que yo con el hermano no la voy. No, es que yo con la hermana no la voy. Y estamos en el mismo cuerpo. ¿Qué tal el pie derecho diciendo, no, es que yo no voy a caminar porque no quiero, ¿sí?, que la mano agarre eso? ¿Usted ha visto el cuerpo, algún miembro del cuerpo rebelarse contra el otro? Y la Biblia dice que nosotros somos cuerpo de Cristo. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ha perdido la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia ha perdido para poder cumplir la gran comisión? Ha perdido el amor. Hermanos, hay que recuperar el amor. La iglesia del Señor, la iglesia Alianza Cristiana es una familia que tiene que recuperar el amor. Amén. Y voy a decir 4 cosas también en este punto. ¿Sí? Primera, se necesita que el pastor de la iglesia sea visto como pastor y maestro, no como jefe. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es la cosa? ¿Qué? ¿Qué es lo que se necesita? Que el pastor sea visto, reconocido. ¿Como qué? Como pastor y maestro, no como jefe. ¿Qué es lo que pasa con el jefe? El jefe está detrás del escritorio y el escritorio aleja a la persona, no la deja acercar, porque el jefe es jefe y entonces estoy por encima. El pastor tiene que ser amigo de sus discípulos. Cristo estaba con sus discípulos de una manera muy cercana. Hemos entrado desafortunadamente en una etapa donde la gente le tiene miedo a los pastores. Es que yo no quiero ir allá porque es que el pastor me regaña. Es que el pastor, vea, ay, no, yo no le quiero ni contar mi problema porque es que el pastor tiene que ser una persona que escucha y que escucha empáticamente. El pastor no puede ser visto desde el temor, no, es que a eso no nos llamó el Señor. ¿Sí? A eso no nos llamó el Señor. El pastor tiene que ser visto como el maestro. Es que el Señor, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4 acerca de los dones, esos ministeriales, él habla de lo que él llamó para cumplir el ministerio: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pero a otros los llamó pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo, no para temor, ni atemorizar, ni para aterrorizar. Los pastores tenemos que ser amigos de la gente, porque si no, no vamos a poder hacer discípulos. Amén. Yo tengo que ser amigo de la gente, porque si no, no voy a poder hacer discípulos. ¿Sí? Porque con mi discípulo debo comer, con mi discípulo debo conversar, con mi discípulo debo compartir. Amén. ¿El Señor compartía con sus discípulos? Amén. Y entonces, ¿somos nosotros mayores que el Señor? No, ninguno de nosotros es mayor que el Señor. Somos pastores. Amemos a la gente. Formemos a nuestros discípulos que se sientan felices de decir: ese es mi pastor. Me gozo con mi pastor. Amén. Y no, uy, allí viene el pastor. Me escondo, que ni me vea. Es que el domingo no fui al culto, entonces voy por la calle y yo, uy, no, qué pena que el pastor no me vaya a ver porque el pastor me regaña porque no fui al culto. ¿Y qué es que somos los pastores? Nosotros tenemos un llamado y nosotros tenemos el llamado del amor, de apacentar las ovejas. Amén. No de ahuyentar las ovejas. El que ahuyenta las ovejas es el lobo, pero el pastor las apacienta. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla a través de este tiempo. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de desarrollar nuestro llamado, en nuestra manera de desarrollar nuestro ministerio. Me encanta cuando voy por las regiones. ¿Sí? He visitado varias regiones. Me faltan unas que tengo en el alma y que la voy a visitar también. Y a veces me preocupa cuando yo voy con mis muchachos de comunicaciones y yo llego a las regiones con el director y yo llego con el equipo de misiones, con sus cámaras, y los pastores, algunos están como asustados, como... Entonces, y yo digo: no, pastor, es que yo vengo a abrazarlo, yo vengo a visitarlo, yo vengo a hablar con usted. Y algunos llegan y se me anticipan y dicen: pastor, ahí tengo todos los libros, todas las carpetas para mí. Yo no quiero saber de eso. Yo vine fue a amarlo a usted. Yo vine fue a abrazarlo a usted, a hablar con usted. ¿Sí? Yo no vengo a hacer ese trabajo. Yo vengo a darle un abrazo a usted, a su familia, a comer de lo que usted come, a compartir, a caminar por las calles de su lugar donde está, a gozarme, ¿sí? Y a que usted sepa que estamos con usted. Amén. He llegado a muchas de las regiones con el equipo. Acabamos de venir de los llanos, del Meta. Visitamos 10 sedes, ¿sí? Todos los días en esa correría. Caminamos mucho. Hablamos todo el día y predicamos todas las noches. Pero en la mañana estábamos otra vez parados para seguir haciéndole. Pero también comimos todo el día y comimos toda la noche. Y nos hemos gozado, ¿sí? Pero
el pastor tiene que ser un pastor, tiene que ser un amigo, tiene que ser un maestro. No puede ser el jefe que causa terror. Porque llega ahí, no. Cuando uno va a visitar una casa de alguien como pastor, pues deleítese y coma lo que le sirvan ahí y gócese, y hermano, está muy sabroso. Yo estuve en el Amazonas y allá comimos jojoy. Y el Yamid me dijo, y vamos a hacerle porque usted está aquí en el Amazonas, y yo sí seré capaz de ese asunto. Me lo comí y lo bajé con Coca-Cola. Se necesita hoy más que nunca la dependencia del Espíritu Santo por encima de mi capacidad. Amén. La iglesia tiene que recuperar la dependencia del Espíritu Santo por encima de mi capacidad. Amén. Eso es fundamental. Eso es importante. Este tiempo de plenaria así, tranquila, conversada, de esta manera, ¿sí?, nos tiene que quedar grabado en nuestra mente, porque esto del gran mandamiento y de la gran comisión es algo fundamental y lo envuelve todo, envuelve la vida y el ministerio de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, ¿sí? Se necesita hoy más que nunca la dependencia del Espíritu Santo por encima de nuestra capacidad. Amén. Ese punto del doctor Alberto Benjamin Simpson, ¿sí?, el poder de lo alto, que algunos de los mayores lo leyeron y lo leen y lo tienen en la biblioteca, ¿cierto? Otros no saben que el doctor Alberto Benjamin Simpson escribió un libro que se llama El poder de lo alto. El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro compañero. Nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Eso lo leemos siempre porque lo tenemos en la Biblia. Pero muchas veces no lo estamos viviendo porque hay una cantidad de cosas que se han metido ahí de por medio y que creemos que por encima está mi doctrina, mi razonamiento, mis argumentos, mi manera de hacerle raciocinio a la palabra, mi manera de cuestionar aún la palabra del Señor, y eso se vuelve una situación que nos pone en el plano meramente de lo humano. Pero la obra del Señor está más allá de lo humano. Tiene que ver con el poder y el obrar del Espíritu Santo. Amén. Y en tercer lugar, se necesita hoy recuperar la obediencia al mandato del amor dado por Jesús a sus discípulos. Obediencia al mandato del amor. Y si es un mandato, hay que obedecerlo. Amén. Y en cuarto lugar, tercero. ¿Lo devolvemos el tercero? Ya volvió. Muy bien. Entonces se necesita hoy recuperar la obediencia al mandato del amor dado por Jesús a sus discípulos. ¿Sí? Yo creo que los discípulos aprendieron a amar a la gente. Amén. Al principio no era fácil, porque ustedes recuerden que cuando el Señor les dijo, cuando estaba la multitud, y ellos le dijeron, Señor, esa es mucha gente la que está aquí y tienen hambre. Señor, despacha a los que vayan y compren en las tiendas y que vayan y hagan y compren mecato allá en la tienda de Benecer, porque es que nosotros ¿cómo los vamos a alimentar, Señor? El Señor les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Dadles vosotros de comer.
Eso tiene que ver con el amor. Los discípulos aprendieron ahí la lección del amor, porque es muy fácil simplemente decir despáchelos, ¿sí? Pero el Señor dijo, es que son seres humanos, tienen hambre y no hay tienda cerca, y ustedes lo saben. Entonces, aquí ustedes tienen que encargarse de darles de comer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? No hay nada. Ah, alguien tiene 5 panes y 2 pececitos. Y el Señor llega ahí. Cogió su bisturí y partió todo eso. No, el Señor hizo un milagro. Partieron los panes, partieron los peces, le dieron a todos y sobró. En el Señor siempre hay abundancia. Cuando nosotros nos alejamos del Señor hay escasez. El problema a veces de nuestra escasez es que nosotros no le creemos al Señor. Pero en el Señor hay milagros de abundancia. Amén. Y es importante, sí, ya pasar al número 4 porque el tiempo ha terminado. Sí. Se necesita amar a Dios y amar a la gente para poder cumplir la tarea de hacer discípulos. Amar a Dios y amar a la gente. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto amor realmente hay en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué tanto rencor? ¿Qué tanto odio? ¿Qué tanta amargura puede haber en el corazón que impida que nosotros cumplamos el mandato del amor?